Estaba pensando una vez más que no, yo sé que no soy consciente de la grandeza del Señor, de su santidad, de su majestad, ni siquiera, bueno, a veces en momentos así, como los que tenemos de adoración, me doy un poco más de cuenta de esa realidad. Pero os dais cuenta que adoramos, o sea, si tú estás aquí adorando a Dios, no existe nada mejor que puedas hacer, no existe. O sea, hemos sido creados para adorar a Dios, al único Dios. Y os dais cuenta que en el mundo hay tanta gente que no adora a Dios y que adora a otras cosas, a sí mismos, al trabajo, al dinero, a la bebida, a las amistades, a la familia, a la Navidad, a lo que sea, sobre todo a sí mismos. Nosotros también caemos en ese pecado de orgullo, ¿no? Pero cuando tú estás adorando a Dios, de verdad, estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Nunca podrás hacer nada mejor que eso. No existe nada mejor. ¿Y cómo es que tú haces lo mejor que se puede hacer? ¿Yo puedo hacer lo mejor que exista? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Yo soy mejor que alguien? No. Es por la gracia de Dios. Él me ha revelado que Él es real, que Él es digno de ser adorado, que eso es lo que haré por toda la eternidad. Y ya lo puedo hacer ahora, hoy, 19 de diciembre de 2021. Puedo hacer lo mejor que se puede hacer. Impresionante. Para mí es que yo sé que peco y que meto la pata y que hago cosas mal. Que el Señor, si fuera justo, como decíamos antes, tendría que condenarme. Pero también puedo hacer lo mejor que se puede hacer, adorarle a Él. No solo cuando cantamos, sino eso tiene que Dios ayudarme y yo esforzarme por llevarlo a mi vida diaria, a todo lo que haga, que todo sea como para el Señor. Puedo llegar a puedo responder al llamado de Dios, sé santo, como tu Padre que está en los cielos es santo. Eso es lo que Dios te llama a hacer, a ti y a mí. Sed santos, no sed 25% santos, no, perfectamente santos. ¿Y cómo voy a hacer eso, Señor? Adorándole a Él, haciendo todo como para Él. Eso es lo perfecto, lo mejor que puedes hacer. Claro, lo hacemos con defectos y mezclando nuestro orgullo y nuestra naturaleza caída y redimida, pero todavía en este cuerpo de muerte, con esa lucha contra la naturaleza pecaminosa. Pero ahí vamos, y es por su gracia, porque Él ha hecho un milagro. Si no, es que es imposible. La gente del mundo cree que son buenas personas, ¿no? Así pensábamos nosotros. ¿Es usted buena persona? Pregúntalo. Sí, claro, yo no soy Hitler, yo no soy un asesino, soy buena persona, sí. Entonces te vas al cielo, ¿no? No, porque no eres buena persona. Eso es una imagen distorsionada. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, te das cuenta de que sí necesito al Salvador, sí, yo necesitaba que Jesús viniese a esta tierra. No es un hecho bonito que la gente, bueno, ya ni recuerda estos días, ya se está diluyendo tanto que ya ni se habla de ese tema. Pero algunos todavía sí, ¿no? Los religiosos. Pero necesitábamos eso, yo necesitaba eso. Y estaba pensando en, claro, la Navidad, ¿no? ¿Es cristiana la Navidad? Una pregunta difícil, ¿eh? O una respuesta puede ser muy amplia y no voy a dedicarme a responder a esa pregunta en su complejidad. Más bien diría que no. La Navidad que hoy se celebra no es para nada cristiana. Jesús no nació el 25 de diciembre, por supuesto. La celebración de la Navidad no es bíblica, no está en la Biblia. Como cristianos no tenemos obligación de celebrar ninguna fiesta. Los judíos sí tenían obligación de celebrar fiestas para el Señor.
Pero en la venida de Cristo todo se cumplió. Todas las leyes ceremoniales quedaron completamente cumplidas en Cristo. Y ya no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia. Y si un judío se convierte al Señor, pues por supuesto que puede seguir celebrando las fiestas. Sí, ya no por obligación, sino por gratitud al Señor. Claro, ya no puede ofrecer sacrificios, eso no. Porque es imposible, no hay templo, no hay lugar donde ofrecerlos, pero porque ya no hay que ofrecerlos. Cristo se ofreció una vez y para siempre. Pero nosotros no tenemos por qué celebrar ninguna fiesta, porque nuestra fiesta es Él. Y a Él sí debemos celebrarlo, siempre. Cada vez que nos reunimos en su nombre, le celebramos a Él. Y celebramos su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y eso lo debemos hacer siempre, todo el año, no solo en estas fechas, ¿no? Pero sí que son fechas en las que se presta, quizá por eso cantamos estas canciones o buscamos pasajes relacionados, porque se presta y puede ser útil aprovechar las oportunidades que hay en la sociedad actual para predicar la verdad, para decir la verdad. Pero está claro que la Navidad era una fiesta, estas fechas se celebraban fiestas paganas, culto a los dioses griegos en la época, en los primeros siglos de nuestra era, y la Iglesia Católica en sus inicios cristianizó esas fiestas paganas, ¿no? Sustituyendo pues la celebración del solsticio de invierno, que se celebra ahora, por una fiesta pagana para que los cristianos no celebrasen, no fuesen a los cultos paganos, sino a un culto cristiano. El problema es que esa sustitución se hizo mezclando cosas, ¿no? Y en una época en que la Iglesia cristiana o la rama católica apostólica romana empezó a mezclar pues creencias griegas, del culto a los dioses griegos, con el cristianismo bíblico. Y entonces, claro, esa cristianización de las fiestas como Navidad no fue lo que debería haber sido. Pero lo que vivimos ahora es que esta fiesta, Navidad y Semana Santa y todas las fiestas que se cristianizaron se han vuelto a paganizar, aún más quizás que al principio. Y ahora, bueno, pues no sé, el dios de estas fiestas es Papá Noel, ¿no? El de la Coca-Cola, el traje rojo. Eso es un invento de Coca-Cola, lo sabéis, ¿no? Que el Santa Claus, original o tradicional, pues no iba de rojo, ni tenía una barriga tan grande. Bueno, toda una tradición ahí, pero que está claro que se ha paganizado totalmente. No obstante, pues aprovecharemos la ocasión para dar testimonio a nuestras familias, a nuestros amigos, de que en realidad nosotros celebramos la natividad, el nacimiento, no ahora solamente, sino todo el año, pero bueno, si el mundo celebra esas fiestas y comilonas, nosotros una vez más recordamos que Cristo vino al mundo, que el Señor se encarnó, se hizo como uno de nosotros, para identificarse con nosotros, vivir una vida perfecta ante el Padre y ofrecerla en sacrificio por nuestros pecados. Y quería leer con vosotros hoy pues un pasaje relacionado con este asunto, que está en Lucas, capítulo 1, si lo buscáis, un pasaje muy conocido, que es en el que todavía ni siquiera ha nacido Jesús, ni siquiera ha sido concebido, pero un ángel es llevado hasta donde está María para decirle lo que va a ocurrir. Y vamos a leer el primer capítulo de Lucas, desde el versículo 26. Interesante si podéis leer todo el capítulo 1 en casa luego para ver el trasfondo. Pero leeremos solo la parte del 26 al 38, que dice así: al sexto mes, claro, eso se refiere al sexto mes de lo que pasa en los versículos anteriores, pero después de 6 meses de lo anterior, pues decía si podéis leerlo en casa, aunque comentaremos un poco, el ángel Gabriel, era un ángel con nombre, solo hay 2 en la Biblia, ángeles con nombre, Gabriel, y Miguel, otro que también se menciona por nombre.
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, de aquí viene lo del 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Qué pasaje tan hermoso. Pero no es solo hermoso, es algo real. Este texto nos habla de algo único, algo que iba a ocurrir. Bueno, esto que ocurrió aquí también es único, pero lo que se anuncia en este pasaje que va a ocurrir es único. Solo ocurrió una vez, solo podía ocurrir una vez y no se volverá a repetir. Solo podía pasar, pero pasó. O sea, que ocurrió, realmente ocurrió, pasó esto. Luego, si seguimos leyendo, vemos el relato de lo que aconteció y ocurrió. Es el acontecimiento más asombroso que ha ocurrido en la historia desde sus principios hasta el final, y que la ha marcado como nada, ninguna otra cosa ha marcado la historia como esto que iba a ocurrir. ¿En qué año estamos? Pues contando desde aquí, con algún error de cálculo por el que lo hizo, pero contamos la historia, queda partida por este acontecimiento. La encarnación, la venida de Dios mismo a esta tierra, haciéndose como uno de nosotros. Esta doctrina, la doctrina de la encarnación, es vital en el cristianismo, es uno de los pilares del cristianismo, es una de las doctrinas no negociables. El que no acepte que Dios se encarnó como hombre en Cristo es maestro falso, está creyendo algo que es falso, que no es bíblico, que no enseña las Escrituras. Las Escrituras enseñan claramente que Dios se encarnó, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Es algo que lo decimos rápido, pero implica muchísimo. Es algo único, algo milagroso. El verdadero cristianismo declara que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es hombre, que Jesucristo es santo. Cualquiera que niegue una de estas cosas no es verdaderamente cristiano. Él es Dios, Él es hombre y Él es santo. Y aquí acabamos de leer cómo sucedió esto, cómo iba a suceder esto. El mismo Dios se iba a encarnar. No solo este pasaje, ¿no? Necesitamos ver todo el contexto de la Biblia, de las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, y comprobaremos que esto es así, que esto es así. La humanidad, divinidad y santidad de Jesús son pilares de la fe cristiana. Verdades que sin ellas no sería posible la salvación. Estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero el hecho de que Jesucristo es Dios, Él es hombre, Él es santo, hacen posible la salvación, hacen posible que su obra sea real y efectiva en nuestras vidas. La salvación de nuestras almas viene de Dios por medio de Cristo.
pero esa salvación solo es posible mediante un Salvador perfecto, un sacrificio perfecto, pero que ocupe nuestro lugar, que sea hombre, que sea ser humano como nosotros. Él nos sustituye, y para sustituirnos tiene que ser como uno de nosotros, y Él se hizo como uno de nosotros. Si no, su sacrificio no tendría validez, no sería para nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar, como dice la palabra, como uno de nosotros. Pero el sacrificio debía ser santo, perfecto. Y Él era Dios, era santo, el único perfecto, el único digno es Él, es Dios. Por eso, tanto Mateo como Lucas, los dos autores de estos evangelios que Dios escogió, que Dios inspiró, escriben el modo en que Jesús vino a esta tierra, porque eso es importante. Él no vino como un profeta y ya, como Juan Bautista, eso también fue un milagro, como vino su primo, no sé qué nivel, pero eran parientes. Pero Jesús vino de una forma diferente, única, y Mateo y Lucas lo dejan muy claro. Él no vino como uno de nosotros. Él estaba entre nosotros, era como uno entre nosotros, pero era distinto, era único en su naturaleza. Y este texto pues, que hemos leído, vemos como un ángel anuncia a María lo que iba a ocurrir. Justo antes de que ocurra. Este acontecimiento había sido profetizado pues, desde el principio, desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 hasta el último profeta, todo apuntaba a que esto iba a ocurrir, que el Mesías iba a venir, que el Salvador iba a venir. La ley, todas las ceremonias de la ley apuntaban a que la paga del pecado es muerte y tienes que morir por tu pecado o buscar un sustituto, un animal. Pero los sacrificios que se ofrecían en el templo había que ofrecerlos continuamente, porque uno pecaba continuamente y no se completaba nunca el precio que había que pagar para ser limpios delante de Dios. Todo apuntaba a que era necesario algo más, y ese era Cristo, el que era anunciado por la ley, por los profetas, anunciado durante siglos, durante milenios. Y llegó el momento. Dios iba a hablar de la manera más clara, imaginable, a la humanidad caída en pecado. ¿Cómo iba a hablar de la manera más clara? Pues hablando como un hombre habla a un hombre, siendo Él, haciéndose hombre y hablándoles en su propio idioma, en arameo. Nosotros tenemos las escrituras traducidas para que nos hable en nuestro propio idioma, a través de Cristo. Pero Cristo estuvo aquí, Él habló del Padre, Él mostró el camino al Padre, Él mostró cuál era el verdadero camino a la vida, y era Él mismo. Ángeles y demonios se manifiestan o se muestran en algunas ocasiones en la Biblia, pero en ninguna época como en la de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y no era para menos. El mismo Creador había entrado en su creación. Y eso nos indica que, claro, lo que estaba pasando aquí fue algo real, algo literal. Jesús fue hombre de carne y hueso, y su venida afectó a todos los niveles, la creación, pero especialmente al nivel espiritual. Por eso ángeles y demonios estaban implicados también, al 100%. Pero nosotros también somos seres espirituales, los humanos. Somos seres de carne y hueso, pero somos espirituales. Y la venida de Cristo es algo que afectó al ambiente, al mundo, a la realidad espiritual de una manera pues, única y necesaria para nosotros, trascendente para nosotros. En el momento exacto, pues este ángel, Gabriel, un ángel, un ser creado por Dios, no sabemos en qué momento de la creación, pero probablemente este ángel tiene miles de años. Tenía ya, cientos de años seguro, porque él se apareció al profeta Daniel, 'Daniel, 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 'Daniel,
y era un ángel sometido a la voluntad de Dios y fue enviado por Dios a Nazaret. Todo fue en el momento exacto, en el lugar es preciso, profetizado por la ley, por los profetas. Como dice Mateo en su Evangelio, muy detallado, dice esto de que fuera Nazaret, que fuera Galilea, es el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Esto lo dice en Mateo 2:23. Jesús nacería en Belén, eso también responde a otra profecía, pero crecería y empezaría su ministerio en Galilea, de los gentiles. Para los estudiosos, si alguien toma notas, Mateo 2:23 cita seguramente a Isaías 11:1. Bueno, es que aquí hay una riqueza impresionante en las Escrituras. Pero lo que leemos, por ejemplo, cuando Mateo cita a Isaías para hablar de que Jesús vendría de Nazaret o de Galilea, habla de esa zona del norte de Israel, de la tierra de Israel, donde se consideraba que ahí pues vivían los gentiles, esos judíos que vivían ahí pues no eran de la calidad, decían ellos, de los de Jerusalén, de la capital. Pero sí que es cierto que en Galilea había un grupo de judíos profesantes y creyentes y devotos a la ley de Dios que vivían en esa región. Pero y Mateo, hablando de esto, cita a Isaías, donde leemos que en Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Andaba en tinieblas, como todos nosotros, pero vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La misma luz había venido allí. El ángel va al encuentro de María, una virgen desposada con José, dice el texto, un descendiente del rey David, José, María probablemente también. Eso también hay todo un estudio en cuanto a esas genealogías de Lucas y Mateo que difieren un poco. Pero así es como debía ser. Por medio del profeta Natán, no sé si recordáis este hombre, un hombre que iba directo, bueno, como los profetas, ¿no? Iban a donde había que ir porque eran enviados por Dios. Este profeta pues vivió con el rey David y Dios le dijo a David, cuando el rey David quería construir casa, templo a Dios, porque él veía que Dios le había prosperado tanto, él vivía en palacios y ahí estaba el tabernáculo hecho de telas donde se adoraba a Dios, pero él tenía el deseo de construir casa para Dios. Pues este profeta enviado por Dios le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos, David, cuando tú fallezcas, cuando tú te mueras, cuando acabe tu vida aquí en la tierra y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón, sí, parte de esa profecía se cumplió en Salomón. Salomón edificó el templo más precioso, grandioso que hubiera para Dios. Pero como en la mayoría de profecías había el cumplimiento en esa época, pero el cumplimiento futuro, completo, en Cristo. Y este pasaje, esta profecía se refiere a Cristo, que Cristo sería descendiente directo del rey David, que la descendencia del rey David vendría el Mesías, aquel cuyo trono, cuyo reino no tendría final. Y por eso el ángel es llevado a donde María vive, desposada con José, y detalla el texto, descendiente del rey David. Sí, porque así tenía que ser. Nada estaba dejado al azar, como nada está dejado al azar en tu vida y en la mía. Y el saludo del ángel, claro, esto puede tener controversia también, pero el texto nos muestra cómo el ángel saluda, como hacían los ángeles, claro, que se te aparezca un ángel y te hable, aparentemente, claro, aquí no dice qué apariencia tenía, pero en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones los ángeles se describen como algo impresionante, con varias cabezas, muchos ojos, una definición que para nosotros es muy extraña, incluso aterradora podría ser. En otras ocasiones se describen como varones, o sea que tendrían apariencia humana, puede ser. No son humanos, son seres espirituales, creados por Dios, pero no son como nosotros. Pero parece que
La apariencia era parecida a nosotros, pero no igual, eso es seguro. Ángeles que se aparecieron en el sepulcro cuando Jesús había resucitado, pues sí, parece por el texto que la apariencia era como humanos, pero su resplandor era notable y marcaba una diferencia, ¿no? No son como nosotros. Y este ángel, pues, como hacían ellos, se dirige a María con un saludo cuya intención era tranquilizarla, que no se asuste, tranquilizarla. Y le saluda aquí en el versículo 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Eso, bendita entre las mujeres, en la mayoría de textos antiguos no está. Parece ser que es un añadido que la Iglesia Católica, entre otros, se han cuidado bien de usarlo a su máximo potencial, ¿no? Exaltando a María como si fuese una diosa prácticamente, cuando ella reconoce que es aquí la sierva del Señor. Así era y así siguió siendo y así es, la sierva del Señor. Pero sí que lo que el ángel le dice tiene la intención de tranquilizarla y decirle algo que le repite luego, que ha hallado gracia ante los ojos de Dios, que ella ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Y la gracia de Dios es un don inmerecido. Ella no lo merecía, pero halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Sí, ella probablemente era una judía que amaba a Dios, que servía a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios, y lo vemos por su reacción. Pero también se equivocó, también leemos en el texto de los evangelios que hubo momentos en que su fe parecía que no estaba tan fuerte. Ella tuvo que aprender, tuvo que crecer, y ella necesitaba a este Salvador que vino también, como todos nosotros. Pero el ángel se dirige a ella con este saludo tranquilizador, ¿no? Y ella, a mí me sorprende la reacción de ella, porque dice que en el versículo 29, ella cuando le vio se turbó, es como se agitó, se preocupó en gran manera, porque claro, y lo lógico sería pensar, bueno, claro, es que si un ángel te está hablando es normal asustarse, pero el texto dice que se turbó por sus palabras. O sea, a ella lo que le preocupó más fue lo que le estaba diciendo, más que quién era el que se lo decía. A mí me hubiera preocupado, ni me daría cuenta de lo que me están diciendo. Diría, un ángel. Y no pensaría ni en lo que me está diciendo, por la distracción de ver un ser así espiritual que me está hablando. Pero ella no, ella se fijó en lo que le preocupó, es lo que le estaba diciendo. Y el ángel estaba diciendo que Dios tenía algo con ella. Y eso es lo que le preocupaba o le turbó. ¿Yo? ¿Dios tiene algo conmigo? ¿Por qué yo? Es impresionante, ¿no? Por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esto? ¿Se está dirigiendo a mí? ¿Me está saludando a mí? ¿No se habrán equivocado? Yo era alguien humilde. Y así siguió. ¿El santo quiere algo de mí? Por eso el ángel vuelve a tranquilizarla y le vuelve a decir, cuando ve que está preocupada: María, no temas, no te asustes, no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios te cubre, no tengas miedo, no temas, has hallado gracia ante Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno ni podríamos presentarnos ante Dios, no podríamos, ni acercarnos a su presencia, ni dirigirnos hacia Él, pero su gracia es abundante, es asombrosa. Y lo que el ángel le dice a continuación, claro, el ángel sabe, si todavía no le he dicho, cuando le diga, por eso le dice, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Pero lo que le dice es impresionante, versículo 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora concebirás. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si María se estaba fijando en las palabras y ahora estaba escuchando esto,
Esto debió abrumarla. Oh, esto no es cualquier cosa lo que le está diciendo el ángel. Esto es lo que estamos esperando todos desde hace miles de años. El Mesías, está hablando del Mesías. Lo que está diciendo el ángel es que es una descripción inequívoca. Una judía como ella sabía a quién se estaba refiriendo. El trono de David, su padre. Este es el Mesías, está hablando del Mesías, no hay duda. Le llamarás Jesús. Dios salva, Yeshua, Dios salva. Mateo 1:21 añade, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando este mismo ángel se aparece a José, el marido de ella, o el desposado con ella, y le dice, no temas, José. María concebirá, dará a luz un hijo, y también le dice lo mismo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Será grande, le dice aquí el ángel, el más grande. No hay nadie como Él. Llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David, su padre. No hay duda, está clarísimo, está hablando del Mesías, del que había de venir, del libertador tan esperado por Israel, de aquel en quien todas las naciones iban a ser bendecidas realmente, del Hijo de David cuyo trono y reino iban a ser para siempre. El corazón de María debió sobresaltarse muchísimo. El Mesías, yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Voy a concebir ahora? Ella sabía, seguro, de milagros que habían habido en la historia de Israel, de mujeres estériles que tuvieron hijos. Hay al menos 6. Sara, la madre de Isaac, la mujer de Abraham, era estéril, tuvo su hijo a los 90 años, un milagro. Rebeca, pues la mujer de Isaac, también era estéril. Parece que el Señor se especializa en cosas imposibles, cosas difíciles. Toda la descendencia, incluso Raquel, la mujer de Jacob, el hijo de Rebeca, que Rebeca era estéril, tuvo los mellizos, Jacob y Esaú, y la descendencia hasta Cristo, sigue por Jacob y su esposa Raquel, que también era estéril, también tuvo hijos, José y Benjamín. Incluso estaba buscando, pero sabéis que la madre de Sansón también era estéril. Y tuvo un hijo que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Y María sabía todo esto, pero esto era diferente. Y ella le dice, pues, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, estoy desposada, pero no nos hemos casado todavía. No conozco varón. ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel le dice cómo, ¿no? Por medio del milagro más asombroso jamás ocurrido. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Será un milagro, Dios hará un milagro, como nunca jamás ha existido ni se repetirá nunca más. Esto va a ser único en la historia. Vas a concebir por obra de Dios. Va a ser un milagro. Por eso le añade, por lo cual también el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá. Nadie ha nacido como un santo ser. Nosotros hemos nacido como pecadores perdidos. Desde el vientre, de las entrañas de nuestras madres. Ahí fuimos concebidos en pecado, dice la Escritura. Así es, por eso pecamos, porque somos pecadores por naturaleza, desde que fuimos concebidos. En un bebé, ¡uy, qué bonito el bebé! Sí, espera que crezca. Bueno, ya cuando son bebés, también por las noches, a veces se pone la cosa difícil, ¿no? Pero luego deja que crezca, ¿no? No hace falta enseñarle a pecar, ya sale de sí. Nadie te enseñó a pecar, nadie te enseñó a hacer las cosas mal, a dañar a la gente, ¿no? Eso ya lo llevamos de serie. Pero aquí había uno que no lo llevaba.
no lo llevaba, porque era concebido por Dios mismo. No heredó la naturaleza pecaminosa nuestra, que nos viene desde Adán y Eva. Él no la heredó, él saltó eso, porque él ya existía desde antes. Él no fue creado, como dicen los credos, ¿no?, sino engendrado por Dios. Sí nació como hombre, pero él existía desde antes, desde la eternidad. Él era un santo ser no creado, que nació, fue concebido en María. Por lo cual, dice el ángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, engendrado por Dios mismo, santo, perfecto, de su misma naturaleza, eterno, completamente hombre, pero completamente Dios. Esta verdad sería difícil de asimilar para María y para cualquier judío, pero desde su concepción fue así, como había sido anunciado. María sabía que cuando ella quedó embarazada, ella era virgen, no había tenido relaciones con ningún hombre y estaba embarazada. El milagro ocurrió. María quedó embarazada, probablemente, no sé si ahí mismo en ese momento, antes de que el ángel se fuera, o no lo dice la palabra, solo dice que en el momento a partir de que el ángel le habló, a los 9 meses, ella dio a luz a Jesús. Así que entendemos que fue en breve, ahí, como el ángel le dijo. Y a su tiempo Jesús nació y Jesús fue confirmando cada vez de forma más clara que Él era efectivamente el Mesías, que había de venir, que Él era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios entre nosotros, Emmanuel, como dice Mateo también, Dios entre nosotros, y que su venida nos afecta a todos. La venida de Jesús a esta tierra marca la humanidad, nos pone en evidencia. Él, la luz, vino al mundo, no para condenarlo, sino para salvar. Condenados ya estábamos. Como dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, le dice a Israel. Vuestro pecado os ha separado de Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Se está dirigiendo a Israel, cuánto más separados estamos nosotros, los que ni siquiera creíamos ni nos preocupábamos por nada de Dios. Nuestro pecado nos aparta, nos condena. Por eso vino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quitó muriendo en la cruz, pagando el castigo de nuestro pecado en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los evangelios y este texto que hemos leído fueron escritos con un propósito. Ni Mateo ni Lucas lo mencionan, el propósito, eso lo hace Juan. Dios puso a estos hombres de una manera sobrenatural, los inspiró para que tuviéramos todo el consejo de Dios que necesitamos tener. Y Juan en su evangelio, un pasaje muy conocido, declara que estas cosas se han escrito y aquí las tenemos ante nosotros, nuestros ojos, para que creáis que Jesús es el Cristo. Cristo es Mesías, es la palabra que se usaba. Cristo es la palabra griega, Mesías es la hebrea, para señalar que Jesús es el que Dios había preparado desde la eternidad para ser enviado como Salvador, como el ungido. Mesías es ungido, el señalado por Dios. ¿Y qué pasa si creo que Jesús es el Cristo? Pues dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Dice Juan en una de sus cartas, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pues yo no tengo al Hijo y estoy viviendo. Sí, ya, pero estás camino a la muerte. Estás muriendo. Desde que naciste estás muriendo. Y estás en muerte, tus delitos y pecados. Solo tienes vida verdadera, abundante, eterna, plena, cuando tienes al Hijo, al Mesías, al que había de venir. Y estas cosas se nos han escrito y nos las leemos para que creamos que Él es, Él es. Esto es la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos lo revela a nuestro corazón. Porque hay una realidad que supera incluso lo que ves y lo que tocas, que es la que permanece para siempre. Lo que vemos y tocamos cambia y dejará de ser. Incluso nuestros cuerpos, ya sabéis, que dentro de, 100.000 años no quedará nada. Bueno, mucho menos, ¿no? Dentro de 100 años no quedará nada de nosotros.
pero nuestro espíritu, la realidad de Dios, su palabra, su verdad, sí permanecerá. Y aquí todo se estaba cumpliendo conforme a su palabra. Y esto está diseñado para que creas que Él es el Mesías, Él es a quien tú necesitas. ¿Lo crees? En nuestro pasaje el ángel le dice algo más a María, ¿no? Terminando el pasaje, y lo dice para fortalecer su fe. Le cuenta un milagro que ya había ocurrido, ella no sabía, como no había Twitter ni estas cosas, pues las noticias tardaban un poco más. Y ya hacía 6 meses que había ocurrido un milagro, una parienta suya, Elizabeth, y ella no lo sabía, pero el ángel se lo dice. Y le cuenta lo que en el pasaje anterior al que hemos leído ocurre, ¿no? Que su pariente Elizabeth, que era mayor, eran primas seguramente, pues había quedado embarazada siendo mayor ya. Y el ángel lo dice para fortalecer la fe de ella. Un milagro que podemos leer en la primera parte de este versículo, ¿no? Pero aquí en el versículo 36 le dice: aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. También, pero no igual que tú vas a concebir. Elizabeth concibió porque tuvo relaciones con su esposo, Zacarías, y después de tantos años, pues por fin tuvieron un hijo. Y Elizabeth dijo: uy, el Señor ha quitado mi afrenta. Para una mujer en esos tiempos era casi vergonzoso no tener hijos, ¿no? Y Dios pues tuvo no solo misericordia, sino que una gracia abundante sobre esta mujer, su esposo, para que concibiera un hijo que iba a ser Juan, el que llaman Bautista, el que prepararía el camino para este otro, Jesús. Algo impresionante. Y el ángel le dice: ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hasta tenía el mote, Elizabeth, no, estéril, le llamaban estéril. Eso ya era una vergüenza, ¿no? Y Dios, pues, hizo su obra en ella, y ya dejaron de llamarla estéril porque estaba embarazada. Qué precioso, ¿no? Y dice el ángel, y son sus últimas palabras aquí: porque nada hay imposible para Dios, nada imposible para Dios. No hay situación difícil o complicada que Dios no pueda resolver, que Dios no pueda cambiar. Nada es difícil para Dios, nada. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si su palabra lo dice, así será. Si tú sabes que Dios dice algo en su palabra y sabes que afecta a tu vida, pues eso es firme, eso va a ser así. Eso no va a cambiar. No, pero es que no hay esques. Él es fiel y justo para cumplir su palabra. La respuesta de María al último versículo es ejemplar, ¿no? Dice: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy, la sierva del Señor, que se haga conforme a tu palabra. Ella reconoció que esto venía de parte de Dios, que era algo que sobrepasaba todas sus expectativas, que la abrumaba, que la asustaba seguramente, pero aquí estoy. Si es así, si esto viene de parte de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Humildad, confianza, entrega a la voluntad de Dios. El precio iba a ser muy alto para María, muy alto. Sin casarse, embarazada, eso sí iba a ser una vergüenza, y lo fue, seguramente. Eso sí iba a ser duro. ¿Qué diría José? Lo más probable es que la apedrearan por haber cometido adulterio, o por pensar que había cometido adulterio, claro. Pero ella dijo: hágase así, conforme a lo que has dicho. Ve aquí la sierva del Señor. Si tiene que ser así, será así. El precio iba a ser alto, y lo fue. No fue apedreada. Dios tocó el corazón de José y él entendió, él aceptó, él reconoció que esto venía de parte de Dios. Y fue adelante el matrimonio y el nacimiento de Jesús, por supuesto. Pero el precio fue alto, pero la recompensa fue mucho mayor. Y el precio fue alto para María no solo en ese momento, claro. Ella cuando presentó, no sé si acordáis, cuando fueron a presentar a Jesús al templo, había allí un hombre que profetizó, un hombre que estaba esperando la liberación de Israel, y era ya anciano. Y cuando vio a Jesús, el Espíritu Santo le iluminó y le dijo: ese es. Y era un bebé, Jesús.
Y él profetizó sobre ese niño, que ese niño era el deseado de las naciones. Pero le dijo en ella, como en un paréntesis, una espada atravesará tu alma, a María. Pues sí, ella estuvo a los pies de la cruz. Y eso, no sé, las que sois madres, pero ella vio a su hijo crucificado. Eso fue un precio muy alto para ella. Pero la recompensa, incluso en ese momento, la recompensa era mucho mayor que el precio que estaba pagando como madre. Porque ella estaba viendo a su Salvador, no solo a su hijo, ella veía a su Señor, a su Salvador muriendo por ella, dándole salvación, la estaba salvando allí. Ella, María, claro, que era una mujer pues, que había hallado gracia a los ojos de Dios, una mujer que se entregó a la voluntad de Dios, pero también era pecadora, como todos. No hay justo ni aun uno, ni uno, ni uno. Solo hay uno justo, que es Dios, que es Cristo, Dios encarnado. Y Él murió por todos los pecadores, todos aquellos que le creen a Él. Y ella creyó en Él. Tuvo momentos de duda en su vida. Cuando Jesús empezó a predicar, ella, y los hermanos, tuvo más hijos, según la palabra. Hubo momentos en que no lo veían claro. Pensaban que no, esto... Porque claro, ella como judía esperaba un Mesías distinto. No el Mesías sufriente de Isaías 53, sino el Mesías rey, libertador. Y aunque una espada atravesó su alma, la recompensa fue mucho mayor. Ella tuvo un hijo que fue su Salvador, su Señor, y así es ahora. El Santo ha venido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida a la luz de la verdad de que Jesucristo, Dios mismo, se encarnó como hombre para vivir una vida perfecta y entregarla por mis pecados? En ningún otro hay salvación, solo en Él está la salvación. Él es quien salva. ¿De qué? Pues de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Él es Él es Hijo del Altísimo, Rey sobre toda la creación, Rey Santo. ¿Vas a servirle? ¿Vas a decir, he aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Y en este mundo pues me beneficio de tantos privilegios que Él me da, pero mi vida es para Él. No te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo, que son fuertes, son fuertes. Las corrientes de tu propia carne, ¿no? Del hambre, de las distracciones, del orgullo, de la comodidad, de tantos pecados sutiles, ¿no? Pecados respetables, hemos estudiado durante una época. Sí, hay pecados que respetamos, que los toleramos, que bueno, sí, yo soy cristiano, pero bueno, tengo mis cosillas. No, fuera todas las cosillas. He aquí el siervo, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra, más que todas las cosas. El diablo también anda como león rugiente, mirando a quien devorar, y apoyará todo lo que sea tu orgullo. Tu orgullo lo inflará. Uy, mira, un cristiano orgulloso que tiene orgullo ahí, pues ahí venga. Vamos a meterle leña ahí para que crezca bien. No. Vamos a vivir según el Espíritu, no la carne. Alimentar el Espíritu, no la carne. Poner nuestra vida sobre la roca. Sigue a Jesús. Confía en Él. Deja todo lo que te estorbe. Aléjate del pecado. Y dile cada día, soy tu siervo. Hoy también soy tu siervo. Hoy soy tu sierva. Hágase tu voluntad en mi vida. El precio es alto, porque es negarte a ti mismo. Pero la recompensa es mucho mayor. Comunión con Dios mismo. Paz y gozo eternos. Y darle la gloria a Él. Darle la gloria a Él. Hacer lo mejor que podemos hacer, que es adorarle a Él con nuestra vida. Prepararnos para lo que será la eternidad. Este tiempo es corto. Todo el mundo está de acuerdo que cada década es más corta. Sea los años que tengas ahora, si Dios te da otra década, te va a parecer más corta. Digo yo que será igual, pero bueno, a nosotros nos parece más corta.
Y pasa rápido, rápido. Y nos hacemos mayores y viejos y nos moriremos. Que al menos hayamos entregado nuestra vida a Dios, lo máximo que hayamos podido. Somos salvos por gracia, pero una vez salvos queremos darle la gloria a Él, queremos honrarle a Él, queremos que Él sea exaltado a través de nuestras vidas. ¿Qué va a decir tu familia a estas fechas? Todos los amigos, los compañeros de trabajo que saben que eres cristiano, pero ellos no lo son. ¿Cómo van a ver la luz de Cristo en tu vida? Pues si yo no me someto a Dios, si yo no digo con María, he aquí el siervo, la sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra, no lo van a ver. Porque la alternativa es, bueno, yo voy haciendo lo que me conviene. No, lo que me conviene es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que pues tomemos ejemplo, ¿no?, de esta mujer que halló gracia a los ojos de Dios. Nosotros hemos hallado gracia a los ojos de Dios, si no, no estaríamos aquí. Y podamos ser como ella, siervos y siervas, dispuestos a lo que el Señor diga, lo que Él quiera, que será lo mejor, aunque duela a veces, pero será lo mejor. Amén. Pues vamos a dar gracias y orar para que Él nos ayude. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu paciencia con nosotros, por amarnos, Señor, como nadie nos ha amado, nadie nos puede amar de esta forma, sabiendo lo que tú sabes, conociéndonos como nos conoces, sabiendo nuestras rebeliones, de nuestro pecado, pero habiendo enviado a tu Hijo santo, perfecto, único, a vivir esa vida sin máculas, sin manchas, sin ni rastro de pecado, Señor, y ofrecerla como un sacrificio fantástico, hermoso, maravilloso, Señor, allí en la cruz, Señor. Qué momento más terrible, qué hora tan... Oh, Señor, pero tú lo hiciste por amor y te damos gracias. Te rogamos que tú obras en nuestros corazones, nos quebrantes, nos transformes, nos humilles una vez más, Señor, y nos ayudes a poner nuestra vida en tus manos, Señor, a ser ovejas que siguen la voz del pastor, Señor. Señor, danos discernimiento, ilumínanos para que no nos equivoquemos, para que, Señor, te miremos a ti y confiemos en ti, nos sometamos a tu voluntad. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que estamos aquí. Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y tú puedas recibir la gloria y la honra debida a tu nombre. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues que el Señor os bendiga, os guarde y nos ayude a darle la gloria. Amén.